Mira, Marco, la gente pregunta, primero están mandando saludos de todo el país. He visto saludos desde Cumaná, pasando por Barinas, San Cristóbal, Guanare, Anaco, etcétera, ¿no? Entonces, un abrazo a todos. Les pido que todos los que puedan le vayan dando like, compartan este live para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y quiero preguntarte, Marco, y me gustaría que arranques por ahí y nos cuentes un poco cómo es ser diputado, ¿no? En Venezuela, porque es que hay varias cosas acá al respecto. ¿Cómo es ser diputado trabajando para Edmundo González Llegó y el gobierno Leo. del Estado? ¿No? Es decir, cómo es el tema de las sanciones que tanto le caen a coñazos a la oposición diciendo, el chavismo, diciendo que eso que supuestamente perjudica al pueblo, etcétera. ¿Por qué tiene que haber una Asamblea Nacional? O sea, ¿en qué nos beneficia eso? ¿En qué beneficia eso a Edmundo González, por ejemplo, no? Todo este tipo de cosas que la gente se pregunta tanto. O sea, me gustaría un pelo, bueno, escucharte al respecto. Sí. Bueno, primero gracias a todos, saludos. Estoy hoy esperándome, este es mi primer live en TikTok. Y bueno, me ha costado hasta abrir la cámara, pero aquí vamos poco a poco. Bueno, ¿cómo es ser diputado en Venezuela? Bastante difícil. Yo siempre digo que cuando todo esto pase, me gustaría ser diputado de verdad. Y diputado de verdad es con todas las condiciones, como fueron diputados quienes escribieron la historia de Venezuela, la democracia, toda la que vivimos hasta hoy, de la que podemos hacer mención y referencia a lo que ha sido todo este proceso de deterioro. Antes había una democracia menoscabada, con muchas críticas, perfectibles sin duda alguna, pero había una democracia. Eso no lo tenemos hoy. Nosotros desde el momento, como lo decía Xiomara, que mando un abrazo, como ella lo decía, desde el momento en que entramos a la asamblea, luego de que ganáramos en el 2015, bueno, nos recibieron con bombas lacrimógenas, con perdigones, nos inhabilitaron la posibilidad desde el día uno de poder aprobar una ley, pues porque estos tipos, a través de lo que fue el resultado de Amazonas, inhabilitaron un grupo de diputados que era lo que nos daba a nosotros una mayoría suficiente para avanzar en un renglón de leyes que eran determinantes pues para el cambio político en el país. A mí me tocó el año pasado reencontrarme con mi familia después de 4 años. No veía a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos desde hacía 4 años. Y bueno, la gente cree que es fácil. Yo salí de Venezuela y un día me dijeron, mira, no puedes volver, si vuelves mañana estás preso, literal. Órdenes de captura, cadenas, etcétera, todo lo que se vino encima y toda la ola de persecución. Y bueno, en ese interín están cosas que no se cuentan. A mi papá lo operaron del corazón, le pusieron 3 marcapasos y yo a través de la pantalla de un teléfono, ¿no? Pero ojo, estas son cosas a que uno quizá no menciona en distintos espacios porque hay un montón de gente que tiene historias mucho más difíciles a las de uno, gente que tiene hoy a sus familiares presos, por ejemplo, en las manos de un régimen que no solo es que es terrible, sino que ha venido a consolidar una dictadura sin precedentes. Es decir, el modelo político que hoy secuestra el poder en Venezuela, esa dictadura que hoy secuestra el poder en Venezuela no es comparable con ninguna otra. Ellos han establecido un manual propio, ¿no? Y han ido aumentando los decibeles de maldad a medida que pasa el tiempo, que bueno, también a medida que pasa el tiempo son más débiles en el control del poder, entonces el poco poder que tienen lo tienen que ejercer con mucha más fuerza y crueldad para tratar así de desmovilizar a la gente, de sembrar el terror, etcétera, etcétera, etcétera. Es Bueno, verdad que le quitan a todos sus familiares, les quitan propiedades y les bloquean las cuentas de los bancos. totalmente, no solo eso. En Anaco, que nos mandaron un saludo, que es mi ciudad, y le envío un abrazo pues al centro del estado de Anzoátegui. En Anaco, por ejemplo, hubo un señor que metieron preso después del 28, la esposa peleó para que le intentaran pasar a ver, o sea, discutió con unas policías, lo pusieron preso, y su hijo dio una rueda de prensa semanas después y fueron y lo buscaron y lo detuvieron por haber dado una rueda de prensa, por denunciar que su papá y su mamá estaban secuestrados. Cosas como esas se viven en dictadura y se están viviendo en Venezuela. Hoy el Parlamento del que yo formo parte, que representa la última elección legítima que tuvo Venezuela antes del 28 de julio, que aunque tuvo sus carencias sin duda alguna, pues la mayoría abrumadora de un 70-30 a favor del Mundo González lo convirtió en una elección donde el pueblo venezolano, aun y cuando participó de forma parcial, porque así como lo decía Jesús, la inhabilitación de la ciudadanía venezolana que está fuera de Venezuela quitó por lo menos 4 millones y tanto de votos que han podido participar y que sin duda alguna se hubiesen consolidado como un tubo a favor del Mundo González. Bueno, antes de eso, la única elección legítima que reconoce el mundo libre, el mundo democrático, es la elección del 2015 que eligiera a este Parlamento. Gracias a este Parlamento, a ese país que nos escogió, bueno, es que el mundo libre sabe quién es Alex Saab, por ejemplo, porque lo denunciamos en todo su momento. Gracias a eso, a Nicolás Maduro se le llama dictador, porque antes de eso las naciones libres del mundo lo llamaban presidente. Se encargaron
durante años de vender una falsa propaganda de que porque en Venezuela hacían muchas elecciones, pues entonces había democracia. Bueno, eso lo desmontamos con denuncias, con pruebas, que así como inhabilitaron a muchos diputados, yo estoy inhabilitado por 15 años, así como nos inhabilitaron a muchos diputados, bueno, así quisieron inhabilitar ese parlamento, pero gracias a eso el mundo libre puede decir que tiene una representación de la República legítima en esta Asamblea Nacional para no reconocer a Nicolás Maduro, para que Nicolás Maduro no pueda, por ejemplo, robarse las reservas de oro que están en Inglaterra, que se las hubieran robado como los 23.000 millones de dólares que se robó Tarek Aizami. En ese punto la gente piensa que ese oro se lo agarró Guaidó. Aquí está, ya está la gente diciendo que desmiéntenos un poco en cuanto a todas esas reservas que quedaron congeladas. Lo que pasa es que el gobierno internacional también estaba, ok, no es Maduro. ¿Quién pero tiene Guaidó esos reales? tampoco. ¿Quién tiene esos Entonces, reales, ¿qué pasa Marco? con los recursos? Claro, ¿quién Bueno, tiene esos reales? eso está en medio de un litigio en lo cual se ha reconocido digamos, la representatividad de la nación en su momento en Juan Guaidó y ahora en la Asamblea Nacional, en la cual pues no ha podido tener la dictadura de Maduro acceso a esa reserva de oro. Esas reservas de oro están ahí y pertenecen a Venezuela, y cuando vuelva a la democracia Venezuela va a poder contar con eso, así como tantos otros activos que tiene la nación en el mundo entero que nosotros nos hemos encargado de defender, que están protegidos de que Maduro no se los pueda robar. No es verdad que Tarek Aizami un día se paró y dijo déjame robarme esto y salió con un saco de dinero y corriendo. Tarek Aizami era socio de Nicolás Maduro. Cuando sacan esta proclama de Donald Trump que señala directamente a Nicolás Maduro como un miembro del cartel de los soles y como un patrocinador del Tren de Aragua, y señalan directamente a Tarek Aizami como creador y digamos como patrocinador de este grupo terrorista, porque así lo definen los Estados Unidos, bueno, eso fue por orden de Nicolás Maduro. Él formaba parte de esa camarilla, pero como es en todos estos procesos, bueno, llegaron a un punto de depuración, porque Tarek Aizami tenía mucho poder y bueno, pasó lo que pasó. Pero esos reales de lo que acusan a El Aizami y compañía que se robaron, se lo robó Maduro, se lo robó su dictadura, se lo robaron todos ellos, y así se hubieran robado el oro de Inglaterra y así hubieran perdido Citgo, que no se ha perdido al día de hoy, a pesar de la cantidad de demandas que tiene encima, pues por la defensa que se ha hecho de ello. Es muy difícil proteger eso porque ellos se encargaron de hipotecar los recursos de Venezuela en el mundo entero, pues solo les importaba llenarse los bolsillos. Mira, Marco, con el precio del petróleo que llegó en su momento más de $100 por barril, Venezuela debería ser algo así como Dubái. Bueno, no es Dubái, es un país donde la gente peregrina, se va caminando, atraviesa fronteras y 8 millones de nosotros está fuera del país por la situación de Venezuela, ya sea por la crisis económica, por la crisis política o por la terrible dictadura que ha desatado toda esta persecución política de terror sobre la ciudadanía. Marco, te toca a ti recibir la callapa. Marco Nah. Aurelio es vicepresidente de la Asamblea Nacional y también tiene que responder preguntas. Tiene que responder preguntas. No puede Asamblea irse 2015. liso. No se puede ir Asamblea. liso acá. No, yo prefiero tener un tú a tú, invitarlo al Congreso directamente ante de todos los muchachos. Yo no quiero preguntarle adelantar nada por aquí. Creo que también lo invitaremos, también lo invitaremos. No, yo me siento que se Puede puede ser, podemos Congreso, la cuadrar Asamblea. el jueves, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Cómo no? Con gusto. El Sí, jueves entonces, igual 8 de la tenemos- noche hora Venezuela. Sí, así tenemos más tiempo todavía y podemos desglosar las preguntas más Claro, pero válidas ya que te siempre quieres ir a nuestra dormir. audiencia nos Ya da. te quieres ir a dormir o no quieres esperar kilómetros que salga de misa. No, ese va a abrir ahorita, a la hora que llega después de la iglesia, él va a levantar vivo, hoy le toca levantar en vivo. Ah, directo del Congreso. Ok. No, de su cuenta. Pero él primero, él va a acudir a la iglesia, su proceso, a lo mejor tarda más porque es el que recoge el diezmo, no sé. pero- Mira, que hay gente tirándole piropos a Lionel y que qué hermoso es No. Lionel, no tiene nada que ver con el live, pero ajá. Esa asamblea va a terminar convirtiéndose en la pasarela. Mira, yo quería complementar algo un poco sobre esta última pregunta que respondió Juan Pablo acerca del timeline y el momento en que nosotros pudiéramos decir, mira, hasta aquí bajamos la Santa María. Durante todos estos años han habido momentos de auge y momentos de temporada baja, por decirlo así. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, lo que significó el referéndum en el año 2007, la desmovilización de la gente, o sea, el ánimo estaba en el subsuelo y ganamos en su momento, derrotamos la propuesta de reforma de Hugo Chávez. Luego impone la enmienda, el ánimo para abajo, obviamente porque los tipos se imponen a través de un proceso que volvieron a consultar lo que ya habían consultado en el proceso anterior, montaron a los alcaldes en esto de la reelección indefinida y la aprueban
posterior a eso. En el 2013 Maduro se roba una elección por una minúscula. Antes de eso habíamos ganado la asamblea, no en números de escaños, sino en números de votos. No sé si se acuerdan que en esa elección de la Asamblea Nacional la oposición sacó más votos que el gobierno. Bueno, ya comenzábamos a sentir el sabor de que éramos mayoría. En el 2013 Nicolás Maduro se roba una elección reñida, venimos un proceso nuevo de desmoralización de la oposición, la gente con el ánimo por el suelo. Viene el 2015, nos toca afrontar una campaña en la cual tanto Juan Pablo como yo salimos electos. Nos toca afrontar una campaña con un país repleto de colas, con muchísima escasez. Había pasado el 2014 cuando se llevan preso a Leopoldo, la calle, la represión fortísima. Se logra la convocatoria de la elección del 2015 y ganamos de forma contundente con 112 escaños, que nos daría la mayoría absoluta si no hubiese el régimen inhabilitado la victoria del estado Amazonas, que fue lo que trataron ellos de morder para que esa mayoría absoluta no se consolidara. Asume la Asamblea en el año 2016, viene todo el tema del TCJ, en el cual intentan coartar el poder que la Constitución hace recaer sobre el Parlamento Nacional y sobre cualquier órgano legítimo en cualquier democracia del mundo entero. Viene el año 2017, la gente se moviliza, protestas contundentes, comienzan a señalar a Maduro como dictador en el mundo entero, ellos nos reprimen, la gente en la calle. Viene el año 2018 nuevamente, ellos logran aplacar la calle, aplacar la protesta, baja el ánimo de la gente. Viene el 2019, hay 60 países alineados que señalan a Maduro como dictador, que está usurpando el poder, reconocen a un presidente paralelo, sube nuevamente el ánimo de la gente. Vienen todos los años posteriores en los cuales ellos comienzan a perseguir a los equipos, perseguir diputados. Los acuerdos, el diálogo y todo eso. O sea, viene tema Barbados, incluso la elección esta que acabamos de pasar fue producto de una negociación que ellos incumplieron en un 80%, pero con ese 20% que cumplieron, que fue convocar la elección, bueno, nosotros nos cerraron la puerta, pero nos metimos por la ventana y ganamos la elección. Que de hecho, Marco, la licencia 41 que le dieron a Chevron, producto de esa negociación del acuerdo de Barbados, en el papel habla claramente de condiciones democráticas, y las condiciones democráticas eran condiciones electorales para la elección presidencial. Es decir, los tipos no solamente no dieron las condiciones, sino que después de que les metimos una pela, agarraron un pedazo de papel, una servilleta, se inventaron un número ahí, dijeron esto fue, ya está, y a mamar. Se robaron la elección y aún así andan chillando porque les están revocando la licencia. Porque según ellos eso beneficia al pueblo. Según ellos los 500 millones, los 500 palos verdes que les mandaba Chevron mes a mes, iban a la gente. Sí. Y disculpe el monólogo, pero esta cronología, esta historia ha sido larguísima. Pero en todo ese momento, ¿cuáles fueron los 3 grandes errores? ¿No crees que nos hubiéramos ahorrado, aunque sea unos 5 o 10 años, si ustedes no hubieran cometido algunos errores? ¿Cuáles fueron los 3 grandes errores que ahora sirven de aprendizaje que hicieron en su momento? Esa es la otra. Mucha gente pregunta que, coño, sí, está bien. La oposición no hace nada malo, pues. O sea, nosotros no nos equivocamos, nosotros no le hemos cagado. Es decir, ¿qué cosas, haciendo autocrítica, tú dices, coño Jesús, es verdad, yo, Leonela, Granda, en esto nos hemos equivocado, esto lo hicimos como no debimos, en esto subestimamos al régimen, a la dictadura, o en esto nos confiamos de más? ¿Qué cosas crees tú que se han podido haber hecho mejor? Por ejemplo, yo siento que el diálogo pudo venir en 2014. ¿Por qué nos esperamos hasta 2020? Sí. Bueno, ya voy para esa, pero cierro, o sea, porque planteaba todo este tema de la cronología, es precisamente la razón de por qué no vamos a decir nunca cerramos la Santa María. Porque es que cada uno de esos procesos nos ha permitido no solo recomponernos, sino recomponer la unidad, y que además el régimen cada vez quede peor. No es lo mismo Nicolás Maduro después del año 2018, cuando se roba la elección, el mundo se la desconoce, a Nicolás Maduro del 2013, ni del 2014, ni el Nicolás Maduro que tenemos hoy. O sea, no es lo mismo acta en mano que un proceso del 2018 donde la oposición no participó en aquel momento. ¿Me entienden? Entonces, cada proceso que pasa, bueno, es un proceso que debilita más a la dictadura y que nos acerca a nosotros más a la meta, que es precisamente lograr la libertad. Por eso nunca podemos decir que cerramos la Santa María. Por el contrario, la pelea que viene, un round más, bueno, a lo mejor ahí es cuando cae la dictadura. Ahora voy... Yo creo que el round que siempre tuvimos que haber ganado eficientemente fue haber logrado, haber podido hacer funcionar esa asamblea de 2015. Sé que aunque... el grado de error, ya va. ¿Cómo estuvieron 3 meses sin presidente, con Chávez desaparecido? Entiendo que el régimen no la puso fácil.
Pero hay que saber, y eso lo sabes tú y lo saben todos los que son diputados de la Asamblea 2015. El solo hecho de que ya muchos solo negociaban para no ir a la Asamblea a hacer quórum. El solo hecho de que, ¿cómo se dice? Faltaban al reglamento interno de la Asamblea Nacional, porque es que muchos venezolanos piensan que es que la Asamblea Nacional no tiene reglamentos internos, y la misma Asamblea 2015 también la pisoteaba. Cometían ese error inclusive de saltarse los reglamentos internos de la Asamblea Nacional. Eso lo sabes tú que eres de la Asamblea 2015. Yo estoy claro de eso. Y lo sé porque me lo dice una persona de primera mano que estuvo dentro de esa asamblea y lo vio. Y me ha dicho todos los múltiples errores. Pero te refieres a saltarse el reglamento por no asistir a formar quórum. Correcto. Muchos no está faltando el reglamento con eso. Bueno, pero hubieron muchas faltas. Pero explica, Marco, explica, porque la verdad es que la gente no sabe. Por lo menos, Ramos Ayú no tenía que haberse caído a golpe con los cuadros de Chávez. Primero que nada, tema sensible y era una provocación brutal. Esto era algo... Yo sí estoy de acuerdo, porque es una sinvergüenzura estar idolatrando a ese coño de madre, pero es que, una institución como la Asamblea Nacional. La paciencia no es un que don, no era cambiar el cuadro de un carajo vestido de rojo por el cuadro de otro. Ya va, azul, pero ¿no? es que vamos a... las instituciones. Mira, ya va, pero es que desde el primer día hostil nos sentimos todopoderosos porque todos vimos ese gran discurso de Henry Ramos Ayú, Dios mío, que inclusive hasta el sol de hoy lo siguen remedando. Pero yo trato de ver, nos suspendieron esos 3 diputados, ¿por qué tú vas a llamar a juramentarlo? Por la presión era desde la misma asamblea hacerle el llamado al Consejo Nacional Electoral para que mandara las elecciones esos 3 diputados en el Amazonas. No era juramentarlo. Lo omitieron. O sea, pero el hecho de que tú lo hayas reconocido no inhabilita la posibilidad del Consejo Nacional Electoral. Ustedes eran la Asamblea Nacional. Pablo se fue. Y mide unos cuantos centímetros menos que yo. Bueno, pero ¿qué hubiera hecho la Asamblea? Hace el primer llamado. El segundo llamado, al tercer llamado, venga para acá, señora Tibisay Lucena, porque usted no está llamando la voz. Necesitamos esas elecciones. Porque ese es el trabajo de la Asamblea Nacional y de los diputados, reclamarle a quienes están alante de las instituciones venezolanas metieron 1000 recursos. Que rindan cuenta. Y los Ese es uno de los errores que yo siempre voy a rescatar. Nunca comparecieron ante el Parlamento. Mira, mi compa, ojalá y que con un llamado de la Asamblea esa gente hubiera llamado a esa elección o hubieran atendido siquiera un llamado que le hicimos al ministro de Energía y Petróleo en su momento, por ejemplo, para que fuera a comparecer, que le hicimos no solo al TCJ, que le hicimos no solo al CNE para que acudieran a esa asamblea. No fue posible. Ellos estaban decididos y esa historia no la cambia Ramos Ayú con los Mira, cuadros. yo veo aquí 2 cosas. Escúchame. Iban con eso y con lo que fuera. Sí, yo veo 2 cosas. La primera, que está todo el mundo diciendo acá que barba que deja hablar a las muchachas. La segunda, ya contigo, Marco, y en general con la oposición, coño, hemos sido muy malos comunicando, chamo. De verdad te lo digo. Y ese es uno de los grandes errores que yo creo que hay que asumir. Hemos sido muy malos comunicando. Hay muchas cosas que a veces dices tú, dice Juan Pablo, dice la misma María Corina, que la gente ni sabe ni se imagina. ¿Por qué? Porque nunca se comunicó los esfuerzos que se han hecho, los errores que se han cometido, pero también las victorias que se han tenido en este camino que nos ha traído hasta hoy, que es haber ganado una elección presidencial y tener las pruebas que lo demuestran. Yo creo que el tema de la comunicación es clave. Yo se lo he dicho a José, a Barba, a Joa, ahora se lo digo a Leonel, a Granda. Yo creo que el tema de la comunicación es muy importante. Creo que ustedes están haciendo un trabajo que es brutal porque de este lado hace falta también. El chavismo se dedica a desinformar, a que la gente, a ellos no les cree nadie, pero ellos quieren que la gente no crea en nadie. Yo creo que seguir hablando del pasado, disculpa, sí. Jesús, yo creo que seguir hablando del pasado es redundar en lo mismo, y no le veo sentido seguir hablando del pasado. Creo que es hora de pasar la página y obviamente del pasado hay que corregir muchísimos errores que se cometieron y se han cometido. La cosa es que no los reconocen. Y cambiarlo, hermano. Corregir si no los reconocen. El 90% de los errores han sido de la oposición, hermano. Hemos sido los culpables. ¿Por qué? Porque llega un momento que se sienta el uno con el otro a negociar y es lo que sucede, hermano. Y es que yo no soy partidista
Y Sí. yo sí le tiro a todos los que le tengo que tirar porque a mí me gusta la justicia, no me gusta hablar de no, que yo hice, no, hermano. Es hora de pasar la página y arreglar los errores del pasado. Y bueno, vamos a tratar de mejorar y esto es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la reconstrucción, volver a sentir que, bueno, que viene la esperanza, que viene el cambio porque ganamos unas elecciones. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora en adelante? Es lo que toda Venezuela quiere escuchar, hermano. Hablar del pasado, y disculpa que te lo diga así, que yo sé que no es, bueno, pero me entiendes, no es fácil. Por Bueno, de eso todas vamos a maneras, me presente. Yo te tengo una pregunta. Ya va, Bárbara, que yo tengo una pregunta interesante para Bárbara. Adelante, adelante. ¿Qué está haciendo la Asamblea en este momento en cuanto a esa medida que está tomando Nicolás Maduro para la reforma constitucional? Porque sabemos que parte de esta reforma viene con darle bastante poder a las comunas o una creación de un poder comunal. Creo que más o menos la similitud va con las CDRs de Cuba. Hay una comparación bastante interesante que estamos haciendo con la Constitución cubana, con lo que quiere proponer Maduro, y creemos que por allí van muchos abogados que estamos en esto. Pero, ¿qué está haciendo la Asamblea a nivel de ustedes, de quórum, para determinar la legitimidad en la manera que yo creo que es ilegítima, la manera en la que se ha nombrado este comité o la gente que él puso allí a que le redactara una constitución que es una copia de la cubana? Pero bueno, en fin, ¿qué está haciendo la Asamblea para esto? Para prevenir Mira, esto, muy aparte de no nombrar elecciones. Mira, yo quiero decir que estoy tratando de adaptarme a este tema de los lives de TikTok porque siento que van como 8 preguntas que no he respondido. Y viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. No importa, tú responde la mía, tú responde la mía, ignora. Los diputados Pero- tienen que adaptarse a la gente, así es. Pero bueno, voy a tratar de responder esta última. Fíjate, yo estuve hace par de días en una actividad con algunos estados de mi partido en el cual hablamos de este tema de la reforma, ¿no? Y hay muchos que han puesto sobre la mesa un punto que es determinante, y que es que al final esto no es un debate jurídico, esto es un debate político, ¿no? De cómo la dictadura intenta ahora montarle una estructura, un andamiaje a este mecanismo de secuestro del poder que tiene. Solo eso persiguen con este cambio en la Constitución. Entonces, tú te pones frente a un dilema en el cual tú dices, bueno, entramos en una discusión de los foros jurídicos nacionales, por ejemplo, la Escuela de Derecho de la UCB presenta una propuesta frente a la que está presentando Nicolás Maduro, y te pregunto yo, ¿eso se va a someter a la votación de quién? Eso lo va a valer tu argumento como abogada que te formaste, que leíste leyes, que leíste no solo la Constitución última, sino que leíste las constituciones de otrora del pasado que forjaron al Estado, que es Venezuela, en ese pacto social que es la Constitución Nacional, que las conoces todas. ¿Quién va a leer tu propuesta y va a acudir a un mecanismo democrático que le permita validar la tuya o validar la del resto? Entonces, frente a ese callejón sin salida que presenta la dictadura, nosotros no podemos hacer otra cosa que reafirmar ante el mundo libre, que es el que puede ayudarnos a generar presiones sobre el régimen y sobre el país, que es un golpe de Estado al país y a la Constitución. Es decir, no es un tema de que van a cambiar el artículo 3 o el artículo 4, es un tema de que van a imponer lo que les dé la gana para darle estructura a este secuestro del poder que tiene Nicolás Maduro. Yo te lo pongo así. En el año 2017, por ejemplo, cuando uno le tocaba salir, porque uno formaba parte de comisiones, pues que lo enviaba a uno quizá a México a denunciar el tema del CLAP. ¿Te acuerdas del CLAP y de toda esta comida podrida que compraban, que salía de una empresa mexicana que compraba la caja en $3 y se la vendía a Venezuela en 17, que después la dejaban podrir en contenedores en Venezuela para robarse los reales del alquiler de los contenedores? Cuando uno giraba el mundo, le preguntaban a uno, mira, pero es que yo no entiendo, porque es que tanto Chávez como Maduro hacen 3 o 4 elecciones por año. ¿Cómo es que tú dices que eso es una dictadura? Entonces, todo eso que ha evolucionado en este tema llevó a que, por ejemplo, en el 2019, el Mundo Libre, con un artículo de esta Constitución que nosotros conocemos, que es perfectible, sin duda, que no es la mejor Constitución del mundo, que los juristas dicen que se puede perfeccionar, que le faltan algunas cosas, pero que es la Constitución que nosotros reconocemos y que como Estado elegimos como ciudadanos en su momento, y que se ganó con esa Constitución. Con un artículo de esa Constitución nosotros logramos que el Mundo Libre y que 60 países señalaran a Maduro como dictador y tuvieran un argumento para reconocer a otro gobierno distinto al régimen de Nicolás Maduro. Eso lo teníamos
Ahí lo importante de que se resguarde esa constitución. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como parlamento? Bueno, para comenzar, que con nuestros pares en el mundo, congresistas, diputados, senadores, no solo de Estados Unidos, sin duda alguna un gobierno determinante, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero. Lo estamos viendo con las guerras que hay en el mundo, el nivel de influencia que tiene Estados Unidos sobre la humanidad en su conjunto. Bueno, con nuestros pares en el mundo, nosotros tenemos que denunciar y urgir a que hay un golpe de Estado en Venezuela en el cual Maduro pretende, a través de la imposición de una constitución, entre comillas, legitimar su secuestro del poder. ¿Para qué? Para que no se la reconozcan. Para que Maduro no pueda mañana, amparado en ese pasquín que logra imponer a través del mecanismo que considere, avanzar en negociaciones con el mundo libre que le permitan abrirse más para seguirse robando los reales venezolanos. Por ejemplo, ¿cuánto duró la licencia de Chevron? Ahí decía Juan Pablo, que es educador, que un educador en Venezuela gana $3. ¿Cuántas veces le aumentaron el salario a los educadores cuando la licencia de Chevron le estaba generando billetes sobre billetes en régimen de Maduro? ¿Cuántas escuelas construyeron? Bueno, ellos necesitan un organismo, un mecanismo legal para decirle a estos países del mundo libre. A Canadá, por ejemplo, no vale, pero es que nosotros no somos una dictadura. Aquí está aprobado que no hay que ser electo presidente por voto, sino que los consejos comunales, porque aquí dicen el nuevo artículo 3 de la nueva constitución, son los que eligen al presidente de la república. Ese es el Marco, una pregunta. Esta asamblea, ¿qué está haciendo por la situación tan delicada que están ahorita los inmigrantes venezolanos? ¿Qué han podido hacer ustedes? Bueno, yo, antes de responder esta pregunta, uno de los miembros de este live habló de que tratáramos de dejar el pasado atrás, cosa que yo entiendo totalmente y hay que mirar hacia el frente. A veces nos toca quitar los retrovisores para poder avanzar. Pero nosotros tenemos que hacer, digamos, todo el cronograma de lo que ha sido la migración venezolana, lo que nos ha tocado a nosotros como parlamento. Es decir, en los Estados Unidos no se hubiera aprobado, por ejemplo, un mecanismo como el TPS, que es un estatus de protección temporal para los ciudadanos venezolanos que entraban a los Estados Unidos, pues buscando mejores condiciones de vida, como nos tocó emigrar a 8 millones de ciudadanos a distintas partes del mundo. Si no hubiese habido un mecanismo, si no hubiese habido en su momento un embajador que hiciera las gestiones para proteger a los venezolanos que estaban en Estados Unidos. Lo mismo se hizo cuando estaba el difunto presidente Piñera. Había un embajador que podía hablar con el gobierno en su momento de una Asamblea Nacional que lo designó para lograr mecanismos de protección para los ciudadanos en ese y en otros países. ¿Qué estamos haciendo los diputados? Bueno, instando a que los congresos del mundo, que son quienes aprueban, porque en democracia es así, en democracia el presidente no manda porque le da la gana, pasa por los congresos, pasa por los senados, y esos son nuestros pares. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, comunicándonos con nuestros pares para urgir en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, para decirle que hay una gran cantidad de venezolanos viviendo en los Estados Unidos que son gente de bien, que somos gente de bien, que le echamos pierna a la vida, que esa gente emigró y que ya está establecida, pues muchos de ellos ya hicieron familia en los Estados Unidos, llegaron solos, están casados con gente de otras nacionalidades, tienen hijos allá, etcétera, etcétera, etcétera. Están más que establecidos y necesitan un mecanismo de protección. Lo estamos insistiendo, lo hemos hablado en reuniones bilaterales, eso tanto es con algo... Estados Unidos como con otros países. Marco, lo del TPS, pregunta en el chat, Chico Planta está preguntando en el chat si lo del TPS entonces es gracias a la Asamblea Nacional del 2015. Bueno, si nosotros no hubiésemos visibilizado la situación en Venezuela, no hubiese argumentación para que el mundo reconociera la migración venezolana. Visibilizamos que en Venezuela había una crisis humanitaria, que se estaba persiguiendo a la gente y por eso la gente se iba. Y por eso instamos a esos gobiernos que generaran mecanismos de protección para la ciudadanía. Pero es que es normal, digamos, no es que es nuestra labor. Es nuestra labor exaltar lo que son las necesidades del pueblo venezolano. Bueno, ahí tenemos a un país que perdió 1/3 de su población porque se tuvo que ir del territorio nacional producto de la dictadura. ¿Qué hicimos nosotros? Alertamos a estos gobiernos y les dijimos hay que proteger a los venezolanos que llegan porque volver a Venezuela hoy no es una opción. Y así lo hicieron, generaron estos mecanismos de protección en su momento. Ojo, es discrecional de cada uno de los países las medidas de protección o no a las migraciones que le llegan en su determinado momento. Pero es nuestra labor insistir en que protejan a nuestros connacionales y es lo que hemos hecho otrora y a veces hemos logrado mejores cosas y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Marcos, otra pregunta. Yo recuerdo hace creo que poco más de una semana había una publicación donde hablaban que voceros de la Casa Blanca decían que el gobierno que se reconocía como legítimo a nivel de Venezuela era la Asamblea constituida en el 2015. Siendo este el caso y siendo que fuese así, no tendríamos más mecanismos para accionar en todo lo que viene siendo el abanico de opciones que pudiéramos presentar a nivel de gabinete y de gobierno y de esta administración para que
hubiese más cooperación y una alianza mucho más fuerte para poder salir del régimen. Mira, digamos, es lo que quisiéramos, es lo que queremos, pero ojo, entendamos, digamos, el tema profundidad. Los gobiernos son autónomos, los gobiernos deciden cuando ganan qué hacen. ¿Quién podía pensar, por ejemplo, que todo este panorama que político, sin caer en detalles de las guerras que tenemos hoy, iban a hacer lo mismo hace unos meses? O sea, el giro político que está dando el mundo entero, luego del cambio de administración en los Estados Unidos, no lo esperábamos ninguno de los que estamos en este live. Entonces, nosotros tenemos aliados fundamentales ahí, que son gente como María Elvira Salazar, Marco Rubio, Rick Scott, Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez, que han sido determinantes en la defensa de la migración venezolana y en el señalamiento contra la dictadura de Maduro. Esos son nuestros principales, digamos, canales de comunicación a los cuales nosotros les insistimos en los mecanismos que nosotros consideramos que deben avanzar, bueno, para aumentar las presiones sobre la dictadura. Yo creo que eso se va a agudizar. A mí me parece realmente determinante y creo que le pasamos por encima como que fuera un policía acostado, desgastado, este tema de la proclama que firmó Donald Trump. En ese tema, no solo es que dicen que Nicolás Maduro forma parte del cartel de los soles, que patrocina al Tren de Aragua, sino que además dice que Nicolás Maduro está desarrollando una guerra no convencional contra los Estados Unidos. Pero además dice que Nicolás Maduro está invadiendo los Estados Unidos, tiene un plan para invadir a los Estados Unidos. El FBI dice que mandó a 2.000 personas, de los cuales el 30% los formaron en utilización de armas y todo este tema. Estamos hablando de que según Estados Unidos, Nicolás Maduro sería el único tipo que ha logrado invadir a su país. Entonces, entendamos la dimensión y la magnitud del señalamiento que la nueva administración está haciendo sobre Nicolás Maduro. Yo creo que esto es una historia que apenas está comenzando. Yo creo que esta gente que asumió el 20 de enero en los Estados Unidos, bueno, tiene un montón de temas encima, temas de humanidad, tiene guerras en desarrollo en el mundo que atender, las cuales en parte ellos financiaban, como era el caso de Ucrania, donde ellos aportaron gran parte del capital para su defensa, más del 70% del capital para su defensa, tienen temas prioritarios. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en una guerra como esa, pero sin duda alguna somos un elemento en la agenda democrática de los Estados Unidos, es un aliado fundamental para la defensa de la democracia y bueno, todos los mecanismos y los canales de interlocución que nosotros tengamos para seguir denunciando al régimen y para seguir instando a que las presiones sobre el régimen a título personal, sobre esta camarilla de Maduro aumenten, las vamos a seguir haciendo. Perfecto, Granda, tú tenías una pregunta también, un par de preguntas. Muchachos, me tengo que retirar. Y José también, sí, es que ya estamos cerrando, entonces quería cerrar con eso. Gracias, José. No, realmente mi pregunta sigue siendo la misma. Yo no me di muy respondida por completo, por decirlo de alguna manera, porque estamos viendo una oposición aparentemente sólida y vemos cómo los alacranes están sacando las pinzas cada quien por su lado. Entonces, por eso se lo preguntaba a Juan Pablo. Él sostuvo que todos están trabajando en equipo, pero no es lo que yo veo. Si hablamos de Oliver, pues lastimosamente, o sea, era la pregunta que yo tenía. Básicamente hablar de esa oposición. Mientras tengamos una oposición en Venezuela que realmente no sea leal y que no tenga un proyecto leal con María Corina y con toda esta gente, vamos a seguir en las mismas, creo yo, no sé. En Venezuela... Yo no sé si Marco, o sea, seguro te va a responder esto, pero yo te digo mi apreciación con esto, ¿no? Que ha pasado siempre. En estos procesos también sirve para depurar. O sea, es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos elegimos a María Corina como la líder de este proceso político y elegimos a Edmundo González como presidente del país. Y eso va también con unas responsabilidades asociadas para los políticos, ¿no? Los políticos que no cumplen con esas responsabilidades básicamente se están apartando del camino y eso también es parte de la depuración, siento yo, que es necesaria y es sana dentro de la oposición y que muchas veces nos ha hecho mucho daño en procesos anteriores, ¿no? Mantenerse ahí a trocha y mocha a toda costa con el enemigo ahí al lado, ¿sabes? Durmiendo con el enemigo. Y yo creo que estas cosas en lo inmediato es un coñazo. Pero en el medio plazo, verga, nos va a ayudar a lograr lo que se quiere lograr, porque no tienes al tipo jodiéndote al lado, ¿sabes? Clavándote ahí el puñal por las costillas. Pero siempre dañan la estrategia, Jesús. Jesús, mira, Granda, esto lo sabemos nosotros y toda Venezuela. Con el régimen, desde la llegada de Maduro, porque yo digo que desde la llegada de Maduro al poder,
cuando muchos políticos opositores comprendieron cómo hacerse rico negociando con él y su gente. Muchos políticos opositores aprendieron que no querían enfrentarlo, pero de gratis. Que no querían ser oposición, de gratis. Y es la realidad, Jesús. Yo digo las cosas así. Muchos dicen, cónchale, barba. Es verdad. Y el tiempo a la final da la razón. El ¿Dónde chavismo saca? necesita una oposición para seguir sosteniendo. ¿De dónde la hija de José Brito tiene una empresa valorada en 86 millones en los Estados Unidos? ¿Cómo Luis Ratti tiene una iglesia donde nada más va la mamá y la esposa, pero está súper millonario? Y así vamos con Correa, y así vamos con el otro. Sí. Ojo, pero hay un tema. Para ser opositor hay que ponerse. En el momento en que esa gente se mete en esa estrategia, bueno, ya no son opositores. Claro. No porque es que nosotros los excluyamos, es que ya dejaron de ponerse en régimen. Cuando forman parte de estos mecanismos de validación de la dictadura, pues ya no están aquí. Simplemente, ojo, tampoco nos fustiguemos tan duro. O sea, no es fácil. Con una dictadura como la que tenemos, estos tipos tienen operadores 24 horas para tratar, así como las torres de Ginga, de ver cuál sacan para ver si nos tumban a todos. Y nos ha tocado recomponernos muchas veces. Ahora, ¿tenemos mecanismos de blindaje a eso? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos un liderazgo legitimado. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, las llamadas que ha tenido María Corina con la nueva administración, por estar confundidos y no saber quién lideraba la oposición en Venezuela, se le hubieran hecho a alguno de estos personajes que tú mencionas? Bueno, la cabose, ¿no? Los tipos hubieran dicho, mira, sí, apoya las elecciones que vienen, porque realmente es un mecanismo de participación para que la gente se manifieste, y si ganamos unas gobernaciones, pues al otro día Maduro sale del poder, ¿no? Hay un liderazgo legitimado que impide que eso pase. El mundo libre tiene claro que es María Corina y el mundo, que la ruta es a través de eso. Bueno, nosotros tenemos que fortalecer eso. Yo vengo de un partido, yo milito en un partido donde nos ha tocado conducir la política varias veces. Por ejemplo, en el 2014 Leopoldo, cuando le tocó ir preso, luego Guaidó, etcétera. Bueno, hoy todos hemos dado un paso atrás y hemos dicho, mira, este es el liderazgo. Usted habla con María Corina o habla con el mundo, y si nos necesitan aquí estamos, para empujar en función de eso. Pero yo no contaría a ninguno de esos personajes como oposición, no lo son. Un opositor, vale, mira, prefiere, si está perseguido, si lo tienen amenazado, pues muchas veces pasa, prefiere irse de Venezuela que exponerse a eso. A salir al otro día, no, yo no conozco a María Corina y yo voy a la elección pues que yo creo demasiado en el voto. Eso no existe. O sea, aquí estamos claros contra qué estamos peleando, ¿no? Aquí estamos en una estrategia firme, una estrategia que nos robaron el 28. Que nos Ahora yo te pregunto, ¿hay una oposición confiable que se va a manifestar ahora en estas elecciones? Que participe en las elecciones. Pero es que yo creo que eso no es ni motivo de debate. Nosotros tenemos una oposición que está liderada por María Corina Machado y por Edmundo González. Pero por eso pidieron no participar en esa elección. Nadie que participe en esa elección representa a la oposición venezolana. Además, Granda, ¿cuál elección? No, yo voy a hacer una salvedad por para eso, darle un poquito desde hace rato, pero no me respondieron. O sea, yo no sentí que me respondieron. El tema de la elección es algo que quizás para los que tienen sentido común les hace clic, y para los que no todavía les queda redundando en la cabeza. Pero es que, señores, no puede haber elección cuando un CNE te exige que para presentarte como candidato tú tengas que firmar un documento que valide no solamente a Nicolás Maduro, sino que también te pide que tú aceptes los resultados. Voy con esta, que esto es la parte candela de todo el cuento, que tú aceptes los resultados que ellos van a emitir, dejando sin recurso al contencioso administrativo, que es el amparo que tiene una persona como candidato para poder reclamar en el tribunal, en su sala de casación electoral, para poder decir, hey, mira, hubo vicios en esta parte del proceso, con esto yo no estoy conforme, aquí pasó algo. Está renunciando a esos derechos. Entonces, por ende, este proceso ya de base, desde su constitución, es nulo, es inconstitucional. Ni siquiera voy a hablar de los que están allí legitimando estas elecciones, que participaron en un golpe de Estado dando como ganador a un usurpador y juramentándolo al MAS. Mira, entonces, Lionel, es que tú lo acabas de explicar perfectamente desde el punto de vista jurídico, como buena abogada, extraordinaria abogada que eres, pero es que además, cuño, desde el punto de vista político, lo que tú acabas de decir aplica exactamente igual. Estos tipos te están pidiendo que participes en un proceso que no es una elección porque el derecho a elegir en Venezuela lo quitaron, que participes en un fraude electoral, pero como condición te están diciendo que firmes un documento
donde avalas el robo que te hicieron el 28 de julio y el próximo robo que te van a Y que hacer. te van a Me hacer. Y imagino no que solamente eso, yo quiero. reconóceme como presidente y eres candidato. Si no me reconoces, no puedes Y te participar. voy a robar en tu cara las elecciones que a mí me dé la gana porque Así voy a es. poner aquí. Y yo solamente Increíble. quiero destacar Está algo condicionado, fundamental, está condicionado así el presidente. grandísimo. Ojo, El ojo. árbitro, ya va, espérate un momento. El árbitro Tiene que carácter. está dando estas elecciones participó en un golpe de Estado y lo validó y lo consolidó. Es decir, que todo lo que emane de su autoridad es nulo. Por ende, todas las personas que salgan electas en esta supuesta elección son usurpadores de funciones. ¿Con qué cara van a mirar a Venezuela? Porque van a estar usurpando funciones. Ahora, un elemento para poner la lupa, sin necesidad de hacer algo como lo que están haciendo hoy, ni de ponerte a firmar algo como eso, Freddy Superlano ganó la gobernación de Barinas y después que ganó lo inhabilitaron. ¿Qué te quiero decir con esto? El régimen no necesita que tú firmes eso para hacértelo. El tema es que están tan decididos a cambiar la forma de Estado como la conocíamos, y para eso ese tema de la Constitución que tú planteabas, bueno, vale, que ya están reduciendo el tema de las elecciones a eso. Es que fíjate, una cosa que se vio, Marco, fue el cambio de la constitución anterior a la del 99, cuando parcialmente acabamos con el federalismo, ¿no? Que es una forma de descentralización a lo que veníamos acostumbrados los venezolanos. Pero no solamente esto, cuando tú habilitas un poder comunal, que es lo que están tratando de hacer ver, que es darle fuerza a las comunas, y nos los han querido meter por debajito, porque ya les ponen elecciones, les dan proyectos, les dan presupuestos, les permiten elegir, les permiten señalar, tienen jueces de paz, les están dando cada vez más poder, solamente le quieren dar una validez constitucional, pero es lo mismo que hacen en Cuba. Dentro de poco no vamos a tener el derecho a elegir. Grande, estábamos en una noche discutiendo con una persona, una enciclopedia cubana, porque eso es una enciclopedia cubana, donde nos decía que en Cuba las personas no votan. Ellos le dicen al líder de consejo comunal qué es lo que ellos escogieron, y este líder transmite lo que ellos quisieron y puede decidir y hacer y tomar atribuciones y cambiar y hacer lo que le dé la gana de ahí para allá. Y eso es lo que viene. Lamentablemente, hay que decirlo así con sinceridad. Mira, eso es te lo que cuento una viene. anécdota de eso que estás hablando. Yo conocí a una persona en Miami que había llegado, un cubano, que había llegado, bueno, como salen los cubanos de la isla, tenía como 30 y tantos años. Y obviamente lo que supo que yo era de Venezuela, se acercó a preguntarme cosas y tal. Y me dijo, mira, ¿tú sabes cómo yo me enteré que Cuba el presidente era Díaz-Canel? Me sorprendió por su edad, que por lo menos lo supiera. Bueno, lo impone, tal, uno sabe todo este tema, pero... Mira, me dice, yo iba a cortarme el cabello y saludo al barbero, me dice él. Y el barbero, y que se voltea y le echa un chiste. Y lo señala y le dice, mira, ¿sabes que hay días buenos, días malos y días Canel? Y él me dice, y yo me quedé así como, ¿de qué está hablando? ¿Y qué le preguntó? Y le dijo, ¿de qué estás hablando? De Díaz Canel, chico, le dice el barbero. ¿Pero quién es ese? Y el tipo que le dice, tú si eres ignorante, tú no sabes que ese es el presidente que ganó la semana pasada. Cubano. Claro. Cuando allá, el tipo se enteró así de que, bueno, de que habían nombrado un tipo, tal, ese es el presidente que ganó la semana pasada. Pues mira, y para reforzar lo la que dice perspectiva. Leonela, Jesús, para reforzar lo que dice Leonela con lo que dijiste tú comenzando el en vivo. Señores chavistas, porque hay que decírselos al chavista de a pie que está bloqueado y el que está aquí viendo. ¿Ustedes creen que de verdad estos delincuentes le quieren dar poder al pueblo cuando ni siquiera le dan título a las casas de ustedes? ¿De verdad ustedes creen que le van a dar poder al pueblo? Dejen de pensar en idioteces e ilusiones que nunca existirán. Estos tipos, si tienen que gobernar por encima de los cadáveres de todos los venezolanos, lo van a hacer. Porque el poder para ellos es una necesidad, es una ambición. Para ellos el poder no es otra cosa que hacer lo que están haciendo ahorita. Por los medios y los mecanismos que tengan que hacer irregulares para quedarse. Ellos no son políticos, son delincuentes. Miren, yo quiero decir algo para despedirme ya, no sé si Jesús... Sí, no, vamos a ir cerrando, pero cierra, o sea, sí, da tu mensaje, cierre, y yo les digo algo a las muchachas también y que cierren ellas el live, el en vivo. Bueno, yo quiero despedirme un poco con muchas de las cosas que he leído aquí de algunos ataques a dirigentes opositores y un poco para redundar en lo que había dicho antes, ¿no? Mira, una de las batallas más importantes que nosotros tenemos que ganar para recuperar el país y para derrotar a la dictadura es derrotar esta maquinaria comunicacional tan fuerte que tienen. Y ustedes que están acá son determinantes para eso.
La dictadura siempre miente y siempre va a mentir porque son una dictadura y porque son unos criminales y unos delincuentes, como ustedes los han mencionado. Se han encargado de enlodar la figura de cuanto dirigente político hay. Juan Pablo Guanipa, que ha sido perseguido, han estado a punto de agarrarlo varias veces, se mantiene firme, tuvo una pérdida familiar fortísima que cualquiera hubiera entendido que no estuviera en el front line como estuvo antes de la campaña, y sin embargo se sobrepuso y salió adelante. Bueno, recibió ataques aquí cuando estaba hablando de gente que se ha dejado llevar, no gente mala, pero gente que se ha dejado, algunos son bots, pero otros gente que se ha dejado llevar, infectar por la maquinaria y por toda esa basura propagandística que lanza la dictadura. Si nosotros lográramos establecer en Venezuela un mecanismo de información en el cual la gente de verdad creyera, mire, esta es la información validada, la que da fulano, mengana y tal, bueno, nosotros derrotaríamos ya a la dictadura en ese escenario. Y sería un gran paso, sin duda alguna, porque ya después del 28, los meses que han pasado, comienza uno a ver uno que otro ataque a la dirigencia política legitimada de Venezuela. Y es el régimen que lo hace. Esta misma persona que ustedes mencionaban, que se volteó hace días y que ahora dice que nunca vio a María Corina Machado, por ejemplo. Bueno, ¿desde cuándo esa gente no le está cayendo a palo a la oposición? ¿Cuánto no barrieron el piso con la dirigencia política opositora? Ahora yo me pregunto, ¿es que el alacrán lo picó ahorita, esta semana, hace unos días cuando declaró, o tiene años picado? Y venía sembrando ya esa cizaña para que la gente dijera, no, esta persona es oposición, entonces lo que él está diciendo es verdad, y la gente se montara en esa obra. Entonces, yo creo que esa es la primera tarea que nosotros tenemos y esa es la primera batalla que nosotros tenemos que ganarle al régimen para que termine de desalojar el poder, ratificarle el compromiso, todos los mecanismos y los canales de interlocución que tenemos, los vamos a utilizar y los utilizamos para hacer más presión sobre la dictadura. Y pensando en el futuro, miren, tenemos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, con 100.000 millones de dólares en reservas de coltán, siendo la posibilidad de ser el aliado energético más grande de América. Venezuela se va a levantar rapidísimo y vamos a tener un país que lo van a atravesar unas autopistas de 6 canales hermosos donde la gente se va a desvelar por ir a visitar. Yo sueño con eso. Yo no tengo hijos hasta ahora, pero cuando los tenga, los quiero crear en Venezuela. Esto es sin demagogia. Yo sueño con volver a mi país. No hay manera, mira, tengo varios años fuera producto de la persecución. No hay manera de que yo me sienta en ninguna parte donde esté como que soy de ese lugar. Yo siempre me siento que estoy de visita, porque no me he logrado despegar la idea en la cabeza de que voy a volver a mi país. Gracias. Amén. Gracias, Marco, por estar Gracias, aquí. Marco. Yo quiero que cierren Lionel y Granda, y por mi parte, bueno, a todos los que se quedaron hasta esta parte del live, muchísimas gracias de corazón. Y gracias a ustedes también por estar acá. Felicitaciones, Lionel, Granda, por esta increíble iniciativa que están llevando adelante. Estoy a la orden para lo que necesiten, para incorporarme con ustedes, trabajar con ustedes. Voy a pedir un deseo. Para ayudarlas en todo lo que pueda ayudar humildemente, que siento que no les hace falta porque lo están haciendo maravillosamente bien, pero en lo que pueda aportar, estoy aquí, bueno, presto y dispuesto para ustedes. Entonces, sin más que agregar, las dejo en el derecho de palabra para que cierren este increíble en vivo hasta ahora, y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jesús, y gracias a todos, a los espectadores. Gracias, Marcos, gracias a todos, Barba, a todos por estar presentes. Nada, muchachos, la lucha es luchando y la pelea es peleando. Mira, llego kilómetros. Tenemos que aprovechar al máximo todas estas plataformas comunicacionales. Yo creo que la idea de todo esto es seguir alzando la voz, que nada se enfríe, porque yo sé perfectamente y todos sabemos que eso es lo que quieren, que a medida que vaya pasando el tiempo todo se vaya enfriando y somos nosotros realmente los protagonistas y los que tenemos que defender eso que nos ganamos el 28. Participación al 100%. Así es. Leonela. Bueno, mi amor, muchas gracias por el espacio. Marcos, muchas gracias por el tiempo. De verdad, bueno, excelente tus respuestas, las respuestas de Juan, yo quedé satisfecha. Espero que todos sigamos trabajando por una nueva Venezuela, una Venezuela más bonita, y algo en lo que todos podamos participar a través de la meritocracia y no sencillamente a través de la delincuencia y de la corrupción. Así que, nada, seguir construyendo país porque queremos tenerlo armado para cuando llegue. Así es, así es. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Chao, cuídense. Dale. Buenas noches. Chao. Chao.